Grabando, buenas noches a todas. Mi nombre es Carolina Quiroz. Yo soy la tutora que diseñó esta asignatura y soy la encargada de atender al grupo 1. Ustedes son, si no me equivoco, aproximadamente 10, 11 grupos, lo que significa que no necesariamente yo atiendo sus consultas y tampoco las califico. Por eso es que se recalca de forma constante la importancia de que ustedes las dudas que tengan las externen a través del foro de dudas para que su profesor o profesora calificadora sea quien les pueda orientar. A grandes rasgos, que recuerde, profes que están colaborando conmigo en esta asignatura: Gabriela, Raquel, me parece que Silvia, creo que también Priscila Rojas y Priscila Grijalva. Entonces, somos varios profes. No necesariamente todos vamos a tener la misma forma, rapidez para responder dudas o calificar trabajos, pero todos y todas estamos absolutamente calificados para atender a las necesidades de cada uno de los grupos, para que eso siempre lo tengan presente. Voy a compartirles pantalla. En el momento en el que yo les comparto pantalla, no puedo verlas. Entonces, si levantan la manita porque quieren intervenir, no me voy a dar cuenta. En ese caso, lo que necesitamos es que simplemente abran el micrófono y me interrumpen. Por eso no hay ningún problema. Nada más me interrumpen y ahí nos detenemos un segundito y se responde a las dudas o a las consultas que tengan en ese momento. Dudas y consultas, importantísimo que tengan claro también que son relacionadas con la información que se les va a dar durante la tutoría, no con las tareas. Entonces, al final de la tutoría, si nos da tiempo y tienen alguna duda específica de las tareas, con gusto la abordamos, y si no, esas dudas se llevan a través del foro de dudas para que sus respectivos profesores y profesoras las ayuden a resolverlas. Ok, bueno, tutoría 2, y empezamos con el tema que dejamos en la tutoría anterior. Ahí pendiente, estuvimos conversando un poco sobre esto, pero bueno, hay personas que no estuvieron en la primera tutoría, que tampoco vieron la grabación, y además este era un tema que teníamos que igualmente retomar. Y es todo lo relacionado con el sexo, el género, la identidad de género y la orientación sexual. Que por cierto, mientras estuve revisando los podcasts, me di cuenta de que algunas personas tendieron a invertir un poquito lo que significa género e identidad de género, y también a juntar por alguna forma, tratando de decir que era lo mismo identidad de género y orientación sexual. Todavía hay confusión en esos términos, entonces volvemos otra vez sobre ellos para aclararlos. Sexo son los marcadores sexuales, anatómicos y biológicos, y en este caso es importante entender que muchos mutan o cambian con el tiempo. O sea, simple y sencillamente naces con vagina o naces con pene, y eso es el sexo. El rol de género es lo que se nos asigna al nacer. Si naces con vagina, entonces te asignan el rol de género femenino, y si naces con pene, te asignan el rol de género masculino. Va de acuerdo a nuestras características anatómicas y son las expectativas sociales de cómo las personas esperan que nosotros y nosotras y nosotres también nos comportemos en base al género. La identidad de género, por su parte, es otra cosa totalmente distinta, porque es la vivencia interna e individual de cómo yo vivo mi género, tal y como cada persona llega a sentirlo profundamente. Esto podría corresponder o no con el sexo con el que nacemos al momento en el que llegamos a este mundo, o podría no corresponder.
Entonces, de aquí es de donde nacen las diferencias en género, en donde se les llama, por ejemplo, hombre trans o mujer trans. ¿Qué es un hombre trans? Es una persona que por su sexo nació y se le identificó socialmente como mujer, pero se identifica a sí misma como hombre, entonces se le llama hombre trans, aunque sexualmente, corporalmente, sus características puedan parecer las de una mujer, y sucede lo mismo con los hombres trans, personas que nacieron con un sexo femenino, que se les asignó un rol femenino, pero que se identifican con el rol opuesto. ¿Ok? Tenemos ahora sí lo que es la orientación sexual, que es definida como un mecanismo interno que dirige nuestra disposición sexual y romántica hacia una persona de un sexo diferente al mío, de mi mismo sexo o incluso de ambos. De todas estas diferencias entre conceptos es que nacen las identidades particulares, que es lo que les decía ahora, ya sean mujeres u hombres cisgénero. La persona cisgénero es la persona que se identifica con su rol y con su sexo asignado al nacer. Las personas transgénero, que son las que se identifican con el rol de género opuesto, las personas en tema de orientación sexual, que se identifican como homosexuales, bisexuales, heterosexuales, demisexuales, etc. Ya que el género y la orientación sexual están en constante cambio, nos corresponde a todas, todos y todes practicar el respeto en todo momento al dirigirnos a cualquier persona, indiferentemente de cuál es su orientación sexual, de cuál es su identidad de género, de cuál es su sexo. Simple y sencillamente es un ser humano como cualquier otro, y nuestra obligación es dirigirnos a esa persona con el respeto que merece por el simple hecho de que es un ser humano. Ahora, cuando nosotros logramos tener claro todo este componente y todos estos conceptos, logramos también tener una serie de herramientas que nos permiten acercarnos a entender las situaciones que empiezan a atravesarse durante la etapa de la adolescencia. Y una de estas situaciones con las que como adultos nos vamos a enfrentar al trabajar con adolescentes es el inicio de la actividad sexual. Ahora, cuando hablamos de actividad sexual en adolescencia, debemos de evitar el reduccionismo de abordar el tema de la sexualidad con la población adolescente solo en relación al coito, el embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual, porque la sexualidad no es tener una relación sexual coital, eso no es, eso es parte de la vivencia de la sexualidad de las personas, pero no lo es todo. Se considera que una actividad sexual son todas aquellas expresiones eróticas que se dan entre las personas, aunque en algunas ocasiones estas expresiones hacen parte de un juego sexual que precede al coito. Para los adolescentes, al igual que para muchísimas otras personas, pueden constituir fines por sí mismos, dependiendo de la situación y el momento en el que ocurren. ¿Cómo podemos entenderlo inclusive? Nosotros en este momento, nosotros y nosotras estamos teniendo una relación sexual. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos, estamos conversando, y simple y sencillamente por el hecho de ser seres sexuados y relacionarnos con otras personas, ya eso es una relación en la que el sexo interviene. El sexo biológico, mi género, mi orientación sexual van a dirigir mucho de la forma en la que yo me comporto. Entonces, no estamos aquí teniendo una relación sexual coital, pero sí estamos teniendo una relación social que de alguna u otra forma involucra nuestro sexo y nuestro género. Hay un micrófono abierto con un televisor de fondo, lo que me hace suponer que la persona que está
con ese micrófono no está con atención plena. Por favor, ¿quién está con ese micrófono abierto que lo cierre? Perdón, dice Sofía Barrantes. Dame un segundo porque está pegado el internet. Ok. Recordemos, por favor, la importancia de la atención plena en el espacio en el que estamos. Un televisor encendido mientras están recibiendo clases y a un volumen tan alto como en el que estaba en ese momento el televisor, me hace suponer que la persona que está al otro lado de la computadora no necesariamente tiene atención plena en esto que estamos hablando, que es en realidad lo que nos interesa. Entonces, por favor, recordemos la importancia de que en los espacios de estudio tengamos las condiciones básicas para que de verdad podamos aproximarnos al conocimiento. Les decía que cuando hablamos de actividad sexual no podemos reducirlo al coito, porque se involucran toda una serie de situaciones y acciones que no necesariamente tienen ese fin. Y no solo los adolescentes se involucran, sino que nosotros también como personas adultas. No necesariamente cualquier tipo de acercamiento físico y emocional que tengamos con otra persona va a ser con el fin de terminar en una relación sexual coital. Si no lo reducimos a eso en nosotros y nosotras que somos personas adultas, ¿por qué lo reducimos en la adolescencia? Ahí es en donde tenemos que tener realmente cuidado. En la adolescencia, esta actividad sexual se presenta en un crecimiento progresivo, en el sentido de que inicia con un muy bajo grado de intimidad y de estimulación sexual, lo cual puede expresarse en forma de un trato afectuoso y poco a poco y a medida que la relación avanza puede llegar a adquirir grandes intensidades. Es muy común que en las etapas de la preadolescencia y la adolescencia los estudiantes, perdón, los muchachos y las muchachas empiecen por curiosidad a explorar su propio cuerpo y el de la persona con la que están estableciendo una relación afectiva. Pero no es algo que hoy empezamos a salir y a ser novios y ya mañana estamos teniendo relaciones sexuales coitales, sino que se va dando de forma progresiva, paulatina y conforme ellos y ellas se van sintiendo más cómodos. En esta primera relación sexual genital hay que tener claro que en algunas ocasiones para algunos hombres jóvenes esto es solo una experiencia más que no tiene mayor importancia, con la que lo que buscan es comprobar que son normales, que se pueden desenvolver sexualmente y que además no hay duda de su desempeño sexual. Y si hilamos un poquito más fino, nos damos cuenta de que estas características que tiene la primera relación sexual genital para el hombre o están muy influenciadas por los estereotipos de género, en los que no hace muchos años se decía inclusive que cuando el hombre adolescente llegaba a cierta edad había que llevarlo a una casa de citas, a un lugar en donde estuvieran mujeres que pues se prostituían para estrenarlo, ¿verdad? En las artes del sexo. Durante años, estos estereotipos de género han inculcado en la persona menor de edad, adolescente varón, la idea de que a través del sexo tiene que demostrar su hombría, su virilidad y su capacidad. Para las mujeres, los estereotipos de género han traído todo lo contrario. Por lo tanto, algunas ven esta primera experiencia como una expresión de amor y de entrega a una persona
a quien emocionalmente se sienten ligadas. Les resulta importante ya que sienten que están depositando afecto y amor. Y por lo general, esta primera relación ocurre de manera espontánea y no lo planean. ¿Por qué necesitamos comprender cómo el adolescente hombre y la adolescente mujer entienden esta primera relación sexual? Bueno, primeramente porque a nivel de educación primaria y secundaria, el docente es uno de los grandes agentes de cambio para luchar y derribar los estereotipos de género. Y en segundo lugar, para estar pendientes en acompañar a las personas adolescentes hacia la búsqueda de relaciones significativas en las que realmente no salgan lastimados y lastimadas. No podemos tapar el sol con un dedo y decir que nuestros adolescentes nunca van a tener relaciones sexuales coitales. Eso es imposible, en algún momento lo van a hacer, pero necesitan información más allá de si se embaraza o no, de si se puede enfermar con una infección de transmisión sexual, de si usa condón, si usa pastillas, si usa la T de cobre o si usa el implante. O sea, hay que ir más allá de eso, hablar con ellos y ellas sobre las conexiones emocionales, sobre qué significa ese primer acercamiento, sobre cuáles son las expectativas que hay detrás de ese primer acercamiento y de cómo la comunicación entre la pareja debe de ser fundamental e indispensable. ¿Por qué? Porque si el chico está pensando en eso es una experiencia más y yo solo quiero demostrar que soy viril y puedo con lo que sea, y la chica por su parte está pensando en es que lo amo y es que esto es entregarle mi amor y mi afecto y todo lo demás y al final la relación no funciona, obviamente una de las partes o las dos partes van a salir profundamente lastimadas. Si a eso le sumamos que hay una educación sexual muy empobrecida en general en relación a embarazo y enfermedades, imagínense que de pronto esta pareja tenga la mala suerte de que además de que no estaban conectados en qué era lo que estaban buscando, terminen enfermos o embarazados. Otro aspecto ya muy alejado de lo que es la sexualidad es la motivación en el campo educativo. Nuevamente, la etapa de la adolescencia es una etapa sumamente convulsa y eso implica que haya una serie de factores, tanto internos como externos, que vienen a influir en el contexto educativo. Ya no es tan fácil como lo manejábamos en primaria, en que la motivación y el acompañamiento de papá y mamá estaban ahí más cerca, ¿no? En la adolescencia, papá y mamá tienden como a hacerse a un lado, no deberían, pero tienden a hacerlo. Entonces necesitamos entender también cómo funciona el tema de la motivación en el colegio. Esta falta de motivación es una de las principales causas de fracaso escolar y que genera problemas en el aprendizaje. Las razones pueden ser muchas y son afectadas por el contexto y las situaciones particulares que vive la población infantil. Experiencias propias, las experiencias propias de las instituciones educativas, las relaciones entre compañeros y la figura docente se convierten también en factores que intervienen directamente en los procesos de motivación del estudiantado. A continuación, les voy a presentar una serie de acciones y estrategias que el personal docente puede llegar a considerar en procura de favorecer lo que es la motivación y el aprendizaje en su estudiantado. Una de las primeras estrategias es la competencia. Toda acción debería enfocarse a propiciar una competencia sana entre el alumnado. El aprendizaje debe de ser para la vida, debe ser significativo y de experiencias cotidianas. No sé si ustedes lo vivieron, pero yo recuerdo estando en el colegio quejarme de forma constante porque yo no entendía para qué me servía a mí estudiar trigonometría para la vida. ¿Por qué yo tenía que estudiar trigonometría para la vida? ¿Para qué me iba a servir? ¿Por qué tenía que leerme El Quijote, un libro que para mí era súper aburrido? O sea, ¿cuál era el objetivo de que yo hiciera eso? En el colegio yo quería estudiar química, entonces yo decía, pero ¿para qué quiero saber sobre la historia de Costa Rica? ¿A mí qué me importa eso en química? Entonces, si nosotros o ustedes particularmente
como docentes o como futuros docentes logran que este aprendizaje sea significativo, si logran enlazar lo que están enseñándole a su estudiante con la vida cotidiana de su estudiante, es mucho más probable que esta persona adolescente le encuentre un sentido y una motivación a lo que está aprendiendo. En caso contrario, ¿verdad? Lo que nos vamos a encontrar son las quejas comunes como las que les acabo de compartir. Hay un tema también de recompensas y es que puede ser útil si se trata de una motivación de arranque. O sea, para lograr que la motivación empiece, yo puedo plantear algún tipo de recompensa, pero no puedo empezar a ofrecer recompensas de forma constante y durante el proceso de aprendizaje, porque si empezamos a hacerlo así, esto va a limitar y va a condicionar el aprendizaje porque cada vez voy a querer recompensas mayores. Y no es tan fácil como de te regalo un confite y entonces vos haces la tarea, como en ocasiones se hace mal hecho, pero se hace con los niños pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con los niños pequeños, ayer le di un confite, pero para pasado mañana va a querer un chocolate y después ya no va a ser suficiente y va a esperar un quequito o, ¿verdad? Las recompensas tienen que ir en aumento y eso no es realista. Entonces, como arranque, como una forma de que la persona se motive, perfecto, pero hay que plantearlo y planearlo muy bien. Lo que no podemos es hacer que ese patrón permanezca en el tiempo. Otra estrategia muy importante es la de la aprobación. Y a lo que hace referencia es que las experiencias no deben escatimar el éxito para todos y todas. En este sentido, lo que se busca es que no se den espacios en el que hayan señalamientos o en los que se etiquete a las personas que no lo logran. Entonces, yo no puedo centrarme en elogiar de forma constante al estudiante que solo 100 saca y que es excelente en matemáticas, porque entonces de alguna forma estoy haciendo una discriminación negativa hacia las personas que están enfrentándose con mayores dificultades. Si yo tengo dificultades en el área de las matemáticas y escucho de forma constante que mi profesor o mi profesora elogia y elogia y elogia al que es buenísimo en mate, pues obviamente yo no me voy a sentir motivada, porque yo nunca voy a ser el centro de atención, porque a mí me está costando y nunca voy a lograr llegar al nivel de la otra persona. Entonces, la aprobación, el sentirse aprobado, el sentirse contenido debe de ser algo que se dé con todo el estudiantado en general. Tiene que darse un fortalecimiento de la autoestima. Esto es importantísimo y se relaciona con evitar situaciones de riesgo, de inseguridad o de exponerse a burlas. Cada docente tiene que procurar que hayan espacios de interacción que se den en un marco de respeto y de integridad del ser humano. Aquí es entonces en donde tenemos que cuidar que las situaciones de agresión física, verbal, de bullying, etcétera, no se den, porque necesitamos que todos y todas las estudiantes crezcan y se relacionen en mecanismos de respeto y tolerancia. Autonomía y control. Para el adolescente es sumamente importante sentir autonomía, pero al mismo tiempo tener ciertas restricciones que le mantengan seguro. En este caso se busca que cada estudiante pueda tener autocontrol sobre su propio aprendizaje, pero que también pueda regular las experiencias a las que se enfrenta para que pueda adquirir nuevos conocimientos. Finalmente está el tema de la aceptación incondicional. Cada estudiante necesita sentirse aceptado por su profesor de forma incondicional. Son seres humanos que cometen errores como cualquier otra persona y a pesar de esos errores deben de saber que son valiosos por quienes son, que son aceptados por quienes ellos y ellas son.
que no importa los errores que cometen, nunca van a perder el apoyo de sus docentes. Ahora, ¿qué pasa con los factores que intervienen en el fracaso escolar? Bueno, tenemos un gran abanico de situaciones que pueden influir. Tenemos aspectos personales en los que se incluye la motivación intrínseca, que era lo que veníamos hablando ahora, ¿verdad? De todo el tema de la motivación. Y con intrínseca, lo que significa es que la motivación viene de mí, de que yo me motivo a mí mismo o a mí misma porque quiero superarme, no lo hago por una motivación al premio, no lo hago por una motivación al elogio, no lo hago porque darle bien a los demás, lo hago porque sé que esto es importante para mí, porque yo deseo esto para mí. Hay un tema de autoconcepto, cómo valoro yo mis capacidades, qué tan consciente soy de las cosas buenas que yo tengo, si hay deseos o interés por superar, si hay personas que están tan mal emocionalmente que no sienten deseos de salir adelante. Entonces, ese también es un aspecto que puede intervenir en el fracaso escolar. Si tienen buenos o no hábitos y técnicas de estudio, y en eso también aplica para el estudiante escolar y el universitario. Si yo no tengo buenos hábitos y buenas técnicas de estudio y no destino espacios de tiempo de calidad para poder apropiarme del conocimiento, ¿cómo lo voy a lograr? Es un factor importantísimo en el fracaso escolar. Por último, está el interés por aprender. No todos los estudiantes están en el colegio porque quieren. Muchos están ahí obligados. Preferirían estar trabajando o simple y sencillamente andar haciendo cualquier otra cosa, menos estudiar. Entonces, ese es también un aspecto personal que los orilla al fracaso escolar. Todo esto a nivel personal. Ahora, a nivel familiar, si hay poco apoyo familiar, que era algo que les decía ahora, es muy común que en la escuela los papás estén ahí muy cerca del niño o la niña acompañándoles porque creen que es el momento crítico en el que necesitan apoyo, pero llegaron al colegio y ¡pum! Papá y mamá desaparecieron porque consideran que ya no necesita apoyo porque ya se puede valer por sí mismo o por sí misma y no es cierto. Los chicos y las chicas siguen necesitando sentir que papá y mamá están ahí acompañándoles. También se pueden dar situaciones de violencia intrafamiliar que afectan profundamente la dinámica familiar, la dinámica social, la dinámica académica. O sea, la violencia intrafamiliar entra en todos los ámbitos de la vida de la persona y permea todos los ámbitos de la vida de la persona. Si conviven con padres desentendidos o del todo tienen padres y madres ausentes, o sea, que nunca ven, que nunca están, que son poco participativos, poco conciliadores, poco comunicativos, que son ausentes en el centro educativo, que demuestran poco interés por el estudiante y por sus metas académicas. Todos estos aspectos influyen de manera terrible en el que la persona continúe y tenga éxito en su vida académica. También influye el nivel socioeconómico, si viven en una zona de alto riesgo, si en su barrio o ellos mismos en su hogar hay situaciones de drogas, hay situaciones de alcohol, hay situaciones de robo, de inseguridad, etcétera. Todas estas situaciones también influyen junto con las situaciones de pobreza y otro montón de cosas que podrían eventualmente afectar a nivel de familia. En el centro educativo, ¿verdad? Que esta es la parte en la que ustedes tienen como más injerencia y más influencia, influye mucho lo que es el clima escolar, el apoyo que ustedes como personas docentes puedan darle a su estudiantado, pero también el apoyo que los altos jerarcas puedan darle a la institución, porque también hay falta de recursos económicos en la institución que muchas veces merman sus capacidades para apoyar a sus estudiantes. También hay una falta de recursos de apoyo emocional y social. El docente en muchas ocasiones
entra al aula con la idea de simplemente ser el transmisor del conocimiento y se olvida que está relacionándose con otros seres humanos. Y por ende, el apoyo emocional y social que podrían y que deberían darle a su estudiantado es prácticamente nulo. Después también entran en juego lo que son las prácticas de evaluación. El pretender que un examen escrito y de memorización va ¿cómo es? Va a demostrarme a mí que ustedes adquirieron el conocimiento es poco realista. ¿Por qué? Porque yo adquiero el conocimiento para pasar el examen. Y si me preguntan una hora después, muy probablemente ya no voy a recordar la información. Pero este tipo de prácticas de evaluación generan mucho estrés y mucha angustia en el estudiantado. Y a veces, por estar en esa manía de aprenderse las cosas de memoria solo para pasar el examen y que al final el examen no dé la talla, genera que el estudiante sienta que simple y sencillamente no puede con eso y termine yéndose de la institución. Ahora, tenemos otro tema a rescatar en los entornos educativos con adolescentes y que lo veíamos en el cuatrimestre anterior o bueno, en la asignatura anterior, niñez intermedia y adolescencia 1, que es el tema de la disciplina tradicional y la disciplina escolar. Es importantísimo considerarlo en personas menores de edad, de cualquier edad, ¿verdad? Sean niños pequeños o sean adolescentes, porque en el manejo del aula y en la vida cotidiana, la visión del mundo con la que nos desenvolvemos nosotros y nosotras, las personas adultas, en este caso específico, ustedes como futuros docentes y quienes ya son docentes en práctica, juega un papel fundamental en el desarrollo del estudiantado. En ese sentido, hay ideas relacionadas con lo que es la disciplina tradicional y el adultocentrismo que es de vital importancia que logremos comprender. En términos del adultocentrismo, bueno, el adultocentrismo, si analizamos su impacto únicamente en la población menor de edad, porque también podríamos analizarlo con la población adulta mayor, tercera edad, pero específicamente en niños y adolescentes, transmite que la persona adulta es la única que es poseedora del conocimiento y la única que es la transmisora de la verdad, la razón y la lógica. Desde esta posición adultocéntrica, que además es totalmente arbitraria y si quieren decirlo de alguna forma más fea o más realista, es una posición cavernícola, se percibe que las personas menores de edad son simples receptoras y depositarias de la verdad, o sea, es un frasquito en el que yo meto ahí conocimiento, la persona menor de edad no tiene capacidad de raciocinio, yo simple y sencillamente demando y él o ella como robots van y obedecen, eso es lo que dice el adultocentrismo. Las normas, la disciplina y los patrones socialmente aceptados de comportamiento son los que yo como persona adulta y además adultocéntrica digo. Punto. No hay discusión que valga. Eso es lo que dice el adultocentrismo. ¿Y cuál es el problema? Que el adultocentrismo se liga y entrelaza con lo que es la disciplina tradicional. Y muchos y muchas de nosotros crecimos desde un modelo de disciplina tradicional. Esta se cimienta en esta visión adultocéntrica del mundo y en ella la persona adulta lo que hace es analizar su entorno desde su propia experiencia, sin tomar en cuenta u olvidando que alguna vez en la vida fue una persona menor de edad, que alguna vez en la vida fue niño, niña o adolescente. Olvida que también que la persona menor de edad se enfrenta de forma constante a diferentes situaciones y desde esta perspectiva, la persona que trabaja desde el adultocentrismo y la disciplina tradicional se impone sobre el niño, la niña o la persona adolescente y les exige portarse bien, entre comillas.
Este portarse bien, en realidad, además, dista mucho de una persona a otra. O sea, ¿qué es portarse bien? O sea, eso es una idea que desarrolla cada figura de autoridad. Bajo esta perspectiva, entonces, si el niño se porta bien, entre comillas, va a recibir un premio. Pero en caso contrario, si se porta mal o según mi idea de portarse mal, lo que va a recibir es un castigo. Y en el ámbito familiar, este castigo puede implicar incluso, el uso de la violencia. Gritos, golpes, jalonazos de pelo, pellizcos, etcétera. Y no hace muchos años, no sé, tal vez unos 150 años, que en realidad si lo consideramos bien no son demasiados años, en las escuelas también se utilizaba el castigo físico para disciplinar a la persona menor de edad que no cumplía con el estándar de portarse bien. Ok, ¿qué pasa entonces? Que muchas personas profesionales en docencia asumen estas conductas asociadas a la idea de portarse bien como la manifestación de comportamientos pasivos, que pueden incluir permanecer sentados durante muchas horas, no hablar, no ver para la ventana, no levantarse al baño sin pedir permiso, inclusive no poder pedirle un borrador o un lápiz prestado a un compañero. O sea, tiene una serie de normas y reglas que son intransigibles y que son totalmente cuadradas. Y en el momento en el que la persona menor de edad las transgrede porque no son normas lógicas, la persona adulta docente que se maneja desde este tipo de disciplina pierde el control. Porque lo que siente es que, ok, este niño, esta niña, este adolescente es un malcriado o es un irresponsable o no me hace caso, pero lo cierto es que en este contexto no se están considerando las necesidades ni emocionales ni físicas de la niñez y la adolescencia. Aunado a esto, la idea de que la persona menor de edad manifieste en algún momento que no está de acuerdo o que no se siente cómodo con alguna situación propia del contexto académico, es visto por la persona adulta que mantiene esta visión adultocéntrica como un comportamiento que es reprochable y propio de la indisciplina. Por lo tanto, todas las acciones van a ir dirigidas hacia el regaño, la crítica y la imposición del poder. Aquí también tenemos otro tema fundamental que hace referencia a los estilos de crianza y la disciplina en el aula. Y es que resulta que la forma en la que operan los estilos de crianza tienden a consolidar muchas de las características de nosotros como personas adultas y los consecuentes comportamientos que nosotros o ustedes como futuros docentes pueden llegar a llevar al aula. Ahora, con esto no estoy diciendo que eso está escrito en piedra y que si crecieron dentro de un modelo de crianza específico, no tienen escapatoria y van a seguir repitiendo el patrón de por vida. No, o sea, simple y sencillamente, esta información lo ayuda a uno como persona adulta a tomar conciencia de aquellas áreas que es importante mejorar para no seguir repitiendo patrones. Ok, entonces, estilos de crianza. En el estilo de crianza autoritario, papá y mamá ejercen control excesivo sobre las personas menores de edad. Generalmente muestran muy poco afecto a sus hijos. En el caso del docente, muestra muy poco afecto, disposición para la escucha y la cercanía emocional con su estudiantado. Y si el niño o el adolescente discute o se resiste, es muy probable que la persona adulta se enfade e imponga un castigo que en el caso del entorno familiar a menudo tiende a ser a menudo tiende a ser un castigo físico, pero aquí también incluimos nuevamente golpes, reproches, gritos, insultos, menosprecios, etcétera, etcétera. Si la persona
creció bajo la figura de una madre o un padre con este estilo de crianza, o sea, si yo, por ejemplo, soy docente y crecí bajo un estilo de crianza autoritario y no he tomado conciencia del daño que ese estilo de crianza generó en mí, es muy probable que con mis hijos y con mis estudiantes yo vaya a repetir el patrón, porque es la forma en la que fui educada, es la forma en la que aprendí a tratar a la población menor de edad. Normalmente esto sucede casi que de forma automática. Las personas no tienen conciencia real de que están viviendo y actuando de esta forma. Por eso es que estos espacios en los que se explica y se aborda de forma cruda y realista las consecuencias del adultocentrismo y de la violencia nos ayudan a nosotros como personas adultas a hacer los procesos de introspección que nos llevan eventualmente a generar cambios en la forma en la que nos desarrollamos y establecemos las relaciones con las personas menores de edad. En el estilo de crianza democrático, que en realidad es el estilo más sano que hay, se combina el control moderado con afecto, la aceptación y el impulso a la autonomía. También se busca la consecución de metas claras, a la vez que se le permite a la persona menor de edad un ambiente de control moderado que le resulta fundamental a la vida del ser humano, sin que para ello terminemos coartando sus derechos básicos. La persona adulta tiene una actitud positiva de apertura y de respeto hacia la niñez y la adolescencia. Es capaz de explicar sus puntos de vista y establecer las normas que considera adecuadas, pero también es 100% capaz de escuchar el punto de vista de la persona menor de edad, de entender cuáles son sus razonamientos y de llegar a acuerdos con él o ella. Finalmente tenemos el estilo de crianza permisivo, que es, digamos, la otra cara de la moneda del estilo autoritario. En este tipo de estilo de crianza, la figura de autoridad muestra mucho efecto y ejerce muy poco control. Impone pocas o nulas restricciones a las conductas de sus hijos o de sus estudiantes. En este estilo de crianza también se están coartando los derechos de la población menor de edad. ¿Sí? ¿Ah? Es que se le iba temporalmente el audio. Eso es un tema de la red. No tengo cómo solucionarlo, pero bueno, yo esperaría que en la grabación no suceda. Si han logrado irme entendiendo, por lo menos. Sí, profe. Ok. Sí, porque es que ya el tema de la conexión a internet sí es algo que no puedo resolver por más que yo quiera. Ok, les explicaba que en el estilo de crianza permisivo también se coartan los derechos, de la niñez y la adolescencia, porque el artículo 24 bis del Código de la Niñez y de la Adolescencia estipula que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y disciplina de su padre, su madre, los responsables de guardia y crianza, y aquí es en donde entran ustedes como futuros docentes, también así como de los encargados y el personal de los centros educativos. Así, un estilo de crianza o de manejo de aula, en su caso, que impone pocas o nulas restricciones a la población menor de edad, no la está guiando, no la está enseñando, no la está cuidando, y al igual que el estilo autoritario, termina lesionando gravemente el desarrollo físico, cognitivo y emocional de la niñez y la adolescencia. En este sentido, no podemos permitir que dentro del salón de clases se manejen las características propias de un estilo de crianza ni autoritario ni permisivo. Ya en lo que es tema disciplina como tal,
¿Qué es la disciplina? Si nos alejamos ya de toda esta visión negativa del autocentrismo y nos alejamos de la disciplina tradicional y de la violencia que esta implica, y nos alejamos de los estilos de crianza impositivos o que más bien coartan derechos a través de la negligencia, ¿qué es entonces la disciplina? La disciplina lo que busca es que niños, niñas y adolescentes encuentren un sentido de pertenencia y conexión con el entorno en el que se desenvuelven, por medio del establecimiento de relaciones de respeto, de comprensión, seguridad, confianza, paciencia, empatía con ellos mismos y hacia los sentimientos de los demás. Esta disciplina ayuda a fomentarla y a construirla a la persona docente. ¿Cuáles serían entonces estos objetivos que tiene la disciplina en el entorno escolar? Bueno, dotar a la población menor de edad de herramientas que les ayuden a autorregular sus emociones, acompañar a los chicos en la construcción de una moral autónoma, o sea, que ellos y ellas sean capaces de emitir juicios críticos y de valor, que puedan discernir entre la información que reciben, que puedan tomar decisiones de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propios criterios, a su propia ética y a su propia moral, que se pueda visibilizar la importancia de los procesos empáticos en el equipo docente y en los padres y las madres de familia. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente sobre el mismo tema. Muchas veces las personas docentes llegan al aula simple y sencillamente a transmitir el conocimiento, nada más. Se olvidan de que están trabajando con seres humanos. Que el hecho de que sean adolescentes y que estén atravesando un proceso de vida complejo para ellos no significa que no sean merecedores de todo el respeto, la atención, el cariño y la motivación que ustedes como docentes y que sus padres de familia puedan otorgarles. Porque sí, papá y mamá, cuando los chicos entran en la etapa de la adolescencia, también tienden como a asustarse y a rechazarlos porque no saben cómo trabajar con ellos. Entonces, ustedes como docentes ponen el ejemplo en el aula, ayudan a sus estudiantes a conectarse emocionalmente, pero también ayudan a papá y a mamá a conectarse emocionalmente con sus hijos adolescentes. Aquí tenemos también una gran diferencia entre lo que es la disciplina obediente y la disciplina consciente. La obediente responde a la verticalidad, es decir, de arriba a abajo. Se impone el poder que ha adquirido la persona docente y esta es quien guía así la forma de comportarse en el salón de clases, y esto da como resultado que los comportamientos que no deseamos que se den cesen de forma momentánea, pero adivinen qué, después de un breve periodo de tiempo los comportamientos tienden a regresar, porque nuevamente no estamos tratando a la población menor de edad como seres humanos con inteligencia, con individualidad y con capacidad de razonamiento. Simple y sencillamente a través de la imposición del poder nada se logra. En la disciplina consciente, más bien se trabaja desde un modelo democrático, en donde las normas las conversamos, las solicitudes que hace el docente o la docente son claras, concisas y realistas, y las estudiantes participan en la creación de estas reglas y por lo tanto se comprometen con el proceso y tienden a cumplirlas. Otro tema en el que se aborda durante esta asignatura es el del acoso escolar. Y es que cuando se han detectado situaciones de acoso escolar, la institución educativa debe hacerse presente. Por lo tanto, Carrozo nos indica que toda la comunidad educativa debe de involucrarse en acciones para atender el acoso. No se trata de ser espectadores, no se trata de ver y callar, no se trata de no me meto porque no es problema mío. No, todo el personal, todos los estudiantes, toda la comunidad, padres de familia, todo el mundo tiene que ver con el acoso. Tiene que entrar e involucrarse para atender las situaciones que se están dando en el entorno y poder llegar a soluciones. Hay que elaborar procedimientos para la atención de dichas situaciones y de hecho el Ministerio de Educación Pública tiene sus propios protocolos en atención a
Cuando se detectan situaciones de acoso, la institución tiene que hacerse presente. Hay que promover el respeto a la diversidad y necesitamos rechazar enfáticamente todo tipo de discriminación, favoreciendo espacios para que tanto el personal docente como las familias puedan capacitarse en la temática en cuestión. Al principio de la tutoría hablábamos de diversidad sexual, de diversidad de género. En el podcast hablamos de diversidad étnica y hablamos de diversidad cultural y cómo todas estas situaciones en ocasiones pueden generar situaciones de acoso y violencia en los centros educativos y cómo tenemos que aprender a guiar a los estudiantes a que se acepten a sí mismos y a que acepten a los otros y cómo los muchachos y las muchachas pueden ser agentes de cambio dentro de su propia comunidad. Bueno, el colegio, la institución educativa, ustedes como docentes son parte del colectivo que debe de promover este respeto. ¿Cómo lo promueven? A través de rechazar estos tipos de discriminación y también educar a la población adolescente y a sus padres y madres de familia en respeto a las diferencias. También hay que darle atención y seguimiento tanto a la familia de la persona que es víctima de acoso escolar como a la familia de quien agrede. Y hay que buscar instancias a nivel legal o jurídico para la atención de los casos, especialmente cuando ya los casos se salen de las manos de lo que ustedes como docentes o como institución se puede hacer. No sé si se acuerdan, creo que fue hace poco, que cuando los estudiantes regresaron a las aulas después de la pandemia empezaron como a agarrarse a la salida de las clases y me parece que inclusive en medio de una broma, uno de los estudiantes tiró a otro por un puente, creo que fue en Limón, y este estudiante que tiró al otro por un puente está siendo procesado en el tribunal juvenil. Entonces, por eso es que necesitamos que ellos y ellas comprendan que efectivamente sus acciones tienen consecuencias, muchas veces judiciales y legales, y el daño en general que ellos y ellas provocan al incluirse en todas estas actitudes de acoso y discriminación. También dentro de las instituciones hay que contar con equipos de apoyo para la atención de las personas involucradas en estas situaciones de violencia. Finalmente, el último tema que tenemos para tocar hoy es el de la resiliencia. La resiliencia como tal se define como la capacidad que tiene el ser humano para superar obstáculos y situaciones adversas. Requiere ser analizada en el ámbito escolar con la gestión de acciones que conlleven a su acompañamiento. Para favorecerla, Arranz propone algunas acciones muy concretas. Hay que aceptarla. Hay que trabajar en la aceptación de la persona tal cual ella o él es, lo cual también implica una justificación de su comportamiento. Desde esta perspectiva se promueven relaciones emocionales estables, ya que el soporte social es vital para el proceso. Los y las adolescentes necesitan encontrarle un sentido a lo que hacen, a su vida misma, necesitan sentirse capaces de tomar decisiones y de responsabilizarse por las decisiones que ellos y ellas toman. El clima escolar debe favorecer el desarrollo de sus potencialidades, tanto en lo académico como en lo social y lo afectivo. Cada centro educativo debería de promover acciones que generen autoconfianza y autoestima en la población adolescente. Y en general, trabajar en el acompañamiento cercano con cada uno y cada una de las personas estudiantes que tienen a su alrededor. En resumen, una persona resiliente es aquella que a pesar de las adversidades de la vida ha logrado ir saliendo adelante. Muchas veces se considera un asunto de suerte, porque conozco casos de personas que a lo largo de su vida han sufrido una tras otra situación traumática y aún así
sin contar en su momento con acompañamiento o apoyo de la figura como institución, lograron salir adelante. Por ejemplo, ahí el caso de una persona que durante su niñez fue víctima de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Durante su adolescencia continuó siendo víctima de violencia intrafamiliar. Durante los años de kinder y escuela no tuvo ningún tipo de apoyo ni acompañamiento por parte de las figuras docentes. Sin embargo, logra con mucho esfuerzo superar estas etapas y entra al colegio. Cuando llega al colegio se topa con la orientadora del colegio y con una profesora de educación física que apoyan a esta persona, la escuchan, la acompañan, la empoderan, la ayudan, la invitan a tomar decisiones por su propio bienestar. Esta persona logra hacerlo gracias al acompañamiento que recibe de la orientadora y de la profesora de educación física, a pesar de que la dirección del colegio lo que hace es rechazar todos los intentos de esta persona por salir adelante. Entonces, bajo este panorama podríamos pensar, bueno, esta persona en sus años de adolescencia recibió rechazo del colegio como institución. Frente a su necesidad de ser protegida, recibió un rechazo profundo. Sin embargo, encontró dos personas, dos docentes que fueron agentes de cambio en su vida, que no les importó romper las reglas de la institución para apoyarla y hacerla salir adelante. Esa persona logró terminar su colegio, logró terminar su universidad y logró continuar con su vida. Eso es una persona resiliente. A pesar de todas las dificultades a las que se fue enfrentando, logró culminar con muchos aspectos de su vida. Y si se dan cuenta, muchos y muchas de ustedes son también personas resilientes, porque tal vez no hayan tenido una vida tan traumática como la que tuvo esta persona, pero no pueden negar que han tenido situaciones que han sido amenazantes en su vida o situaciones de crisis en su vida, así como todos y todas las hemos tenido, y aún así han logrado ir saliendo adelante. Y eso era lo que había para trabajar hoy en la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que se acaba de abordar. Profe, yo quiero preguntarte algo. Sí, dime. Ese término de pronombres que usan ella, él, ella, eso es, digamos, eso es propio de la misma persona que no tiene una identidad de género. Es cuando no se identifica ni como hombre ni como mujer. Es en ese momento cuando se usa, bueno, yo creo que son ellos mismos, ¿verdad? Los que quieren, o ellos son los que se llaman así, pero ¿y de dónde salió ese pronombre, profe? Es que es un pronombre neutro. Simple y sencillamente en algún momento dijeron, está ella, está él, ocupamos un pronombre neutro, entonces usamos ella. Particularmente a mí no me gusta, me complica mucho, pero porque yo tengo problemas con la dicción de ciertas palabras, entonces trato de evitarlo. Pero entonces, ¿cómo trabajo yo la inclusión? En lugar de decir, bueno, que a veces se me sale, en lugar de decir niños y niñas, digo población menor de edad en el rango de 5 o de 0 a 11 años. Esa es población menor de edad, niños, niñas y niñes, ¿verdad? Ahí los estoy incluyendo a todos y a todas y a todes, porque no me gusta, me cuesta mucho pronunciar la letra E. Cuando escribo, en lugar de poner todes o todas, todos y todes, pongo una X. ¿Para qué? Para que cada persona lo lea de acuerdo a cómo se siente según su género o su no género. ¿Cómo sabemos cómo dirigirnos? Normalmente nos lo van a expresar.
Normalmente nos van a decir, mira, yo soy una persona no binaria y no quiero que te dirijas a mí ni como hombre ni como mujer. Entonces uno, con toda la tranquilidad del mundo, puede preguntarle, ¿cómo querés que me dirija a vos? ¿Querés que te diga ella? ¿Querés que te llame por un nombre o un sobrenombre específico? ¿Querés que en la medida de lo posible trate de no usar pronombres? Y disculparnos cuando, por costumbre, se nos salga decirle un pronombre específico, pero normalmente las personas no binarias se comunican abiertamente con nosotros y nosotras y nosotres y nos dicen, mira, yo soy no binario. Simple y sencillamente es un tema de que tenemos que irnos adaptando a la necesidad de la persona que tenemos frente a nosotros. De hecho, que esto lo abordamos un poquito en la tutoría anterior y hablamos bastante del tema, entonces si pueden ir y revisar otra vez la tutoría, los últimos minutos, hablamos montones de eso y lo que vimos ahora, el puro principio sobre sexo, género, identidad y demás, yo se los había enviado por correo interno. Son unas imágenes que yo había trabajado para una red social de Instagram, creo que también están por ahí en Facebook, pero se las envié al correo para que las tengan, son imágenes que pueden guardar y pueden dejarlas ahí como fichas de estudio para que tengan presente esta información, porque cada vez es más común que se den todos estos cambios a nivel de sexo y género, y bueno, todo va muy rápido, nosotros como seres humanos vamos como muy atrasados, entonces tenemos como que ir corriendo detrás del cambio, tratando de adaptarnos, de eso se trata. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Con permiso, profe. Sí, dime. Profe, es que digamos, así como que a mí me surja alguna duda, no, porque vienes que para la tarea pasada leí tanto sobre eso de la diversidad sexual, pues de hecho hubo una cosa que yo no sabía, como esto que usted mencionaba, que las personas nacen con sexo femenino o masculino, ¿verdad? Ujú. O que son niño o niña, ¿verdad? Entonces, estaba viendo que hay personas que tienen cromosomas, ¿cómo es? XXX o tienen cromosomas XXY, y esas personas se llaman que son intersexuales, y con el Ajá. tiempo, o sea, ya esto yo no lo sabía. Los Sí, profe. intersexuales son los que antes eran llamados hermafroditas. Antes se les llamaba hermafroditas. Entonces, cuando una persona nace con características intersexuales, normalmente lo que se hace es esperar a la pubertad para ver cuáles son las características a nivel físico dominantes y también para saber con qué género se identifica y se expresa la persona que nace así. Sí, profe. De hecho, eso fue una de las cosas más como complicadas que vi yo, así como mal, me llamó mucho la atención y yo, qué complicado. Pero no, el tema de la diversidad sexual yo sí lo tengo ya un poco más claro. Ok, Gracias. bueno, con gusto. Bueno, si no surge ninguna duda, ninguna pregunta, yo creo que estaríamos aquí ya por hoy. Esta es la segunda y última tutoría del cuatrimestre. Para mí realmente ha sido un placer acompañarles. No sé si tengo estudiantes míos aquí o no, ¿verdad? Hay nombres, a veces por nombres cuesta un poquillo más ubicarlos cuando uno ve tanta gente, pero realmente fue un placer acompañarles. Pónganse mucho las pilas, ya falta poquito en algunas tareas. Yo hice el comentario y fui muy enfática en que recuerden que ustedes están en un nivel académico de bachillerato. Se está esperando una producción académica muy diferente a la que se estaba esperando en diplomado, ¿verdad? Entonces, por favor, enfoquémonos mucho en eso, en que
en que ya no son los bebés de la U, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Ya se están esperando cosas muy distintas. Dime, Gretel. Sí, profe, es que, digamos, yo había leído las instrucciones y aquí haciendo lo que es el brochure, que este brochure tiene que ser dirigido a padres de familia, ¿verdad? Pero en una parte dice que tomando en cuenta a la población docente. Entonces me quedo yo, bueno, ok, un momento, ¿es para padres y madres de familia dirigido para ellos o es para los docentes? Ok, tenés que hacerle caso al título de la tarea. La tarea dice que es dirigida a padres y madres de familia. Recuerden, por favor, que uno redacta muchos documentos todo el tiempo y entonces de pronto estoy diseñándoles el podcast para adolescentes, el brochure para padres de familia y estoy en algún otro lado diseñando un taller para docentes, ¿verdad? Entonces, a veces a uno se le van ahí como las palabritas, pero cuando este tipo de cosas suceden, lo que cuenta es el título. Si desde el título yo les estoy diciendo va dirigido a padres de familia, aunque por ahí diga docentes, no es para los papás. Marjorie. Ok, gracias. Con gusto. Profesora, tengo una duda, ya que están preguntando por la tarea, voy a aprovechar sobre las imágenes, que en algún lado dice que son solo 2 imágenes, pero a la hora de revisar la rúbrica no habla de 2, sino dice que si utiliza imágenes apropiadas, nunca habla de 2. Entonces, ¿cuántas vamos a usar? 2 imágenes. ¿Solo 2? Sí, puedes usar más. Si sientes que necesitas más, usa más. A mí lo que me interesa es que el contenido sea conciso, claro, estructurado y dirigido a la población meta, ¿verdad? Si vos ves que logras cumplir y meter todo lo que se te está pidiendo y te queda espacio para una imagencita más, puedes usar una imagencita más. Se trata de un equilibrio, ¿verdad? Porque si me van a poner 5 imágenes y el texto súper reducido, entonces de ahí, los voy a calificar mal, porque yo no les estoy calificando la cantidad de imágenes. Les estoy diciendo un número porque eso es lo que yo necesito, que tenga por lo menos 2. Pero nada más voy a fijarme que las imágenes sean acordes al tema y que cumplan con la referencia. Gracias, profesora. Con gusto. Ok, chicos, chicas, si no hay nada más. Sofía. Tengo una consulta acerca del brochure. Hay un poco espacio porque es algo muy amplio que hay que explicar, ¿verdad? Más las imágenes y todo eso quita un poco de espacio de la parte teórica, que dice que lleve portada y demás. Pero, o sea, si yo le pongo una portada muy amplia, como un trabajo regular, que yo pongo Universidad X, Directoría Académica tal, la cátedra tal y todo, tan específico como la piden, no me va a caber. Y sea como sea, para eso puedo hacer una portada base y hacer solo el brochure como tal. Ok, es que tienes 2 opciones. Haces en una sola página la portada o en el brochure, en una esquinita me pones Universidad Estatal a Distancia, tu nombre y el centro universitario y punto. Está cualquiera de las 2 opciones. Es lo más minuciosa porque, digámosle, para usar el brochure como tal. Puedes hacer una portada adicional. ¿Y qué pasa con las referencias bibliográficas? ¿Yo las puedo poner fuera de ese brochure o tengo que estar dentro de ese brochure? No, las referencias sí tienen que ir dentro del brochure. Ah, ok, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Ok, si tienen una duda más, con muchísimo gusto, una más, porque tengo la garganta sumamente afectada. Y si no, pues ya nos estaríamos despidiendo y cualquier cosita adicional, pues ya saben, a través del foro de dudas. Hasta ahí estamos bien, profe. Bueno, yo, está todo claro. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, buenas noches, que la pasen muy bien. Muchas gracias por acompañarme, por la atención y espero que nos veamos el próximo cuatrimestre.
Muchos éxitos a Buenas todos. noches. Profe, muchas gracias. Muchas por todo. Que se cure. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches.